Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos, empezando el tercer bimestre para los alumnos del tercer año de secundaria. El primer tema a tratar sería áreas naturales protegidas, parte 1. Cuando hablamos, jóvenes, sobre las áreas protegidas, en primer lugar hay que tener en cuenta que a nivel internacional, la Unión Internacional, como se llama, para la conservación de la naturaleza, determinó que las áreas naturales deben ser protegidas por los países, tanto en la parte territorial como en las partes marinas. Ahora, también se reconoce que cada país, cada institución, tiene que, de acuerdo a sus normas legales, establecer qué institución o qué organización se va a encargar de esa protección. En este caso, el Perú se ha inscrito al Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en el caso del Perú, porque el objetivo fundamental va a ser de que dar un servicio para mantener esas riquezas que tenemos, ¿no? Como riquezas naturales, y protegerlas. Esa es la labor fundamental, porque en estos lugares vamos a desarrollar, por ejemplo, el turismo, vamos a ver diversificado una serie de puntos de actividades, tanto educativas como también generar ingresos. Esa es la ventaja que va a tener las áreas naturales. A la fecha podemos tener en cuenta que hay un total aproximado de 158 áreas naturales protegidas. Eh, y esto abarca casi el 17% del territorio nacional, en este caso, y que conforman un sistema nacional que está encargado esto del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SINAMPE, más conocido como el SINAMPE. Ahora bien, estas áreas se encuentran a su vez divididas en diversas categorías, como son los parques, las reservas naturales, eh, los santuarios, tanto santuarios nacionales como santuarios históricos, las zonas reservadas, los cotos de caza, los bosques de protección, las reservas comunales, por ejemplo, las reservas paisajistas, el refugio, por ejemplo, de vida silvestre, así. E inclusive, jóvenes, recuerden, en el artículo 68 de la Constitución del Perú, nos dice que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. ¿Se dan cuenta? Eso ya está en la Constitución, por eso que es una obligación del gobierno proteger nuestras áreas naturales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver brevemente un enfoque de esta división. Por ejemplo, vamos a empezar acá, como está la gráfica, por los parques nacionales. ¿Qué son los parques nacionales? Son lugares en los que hay varios ecosistemas. Hay una diversidad biológica muy importante. Hay, por ejemplo, una ecología evolutiva en que funcione a través de los cambios climáticos. Hay una característica fundamental de un paisaje muy relevante, de una estética, podemos decir así, mayoritaria. Ahora, ¿para qué nos sirven? Para la investigación, para la educación, para el turismo, la recreación también, y no ha sido intervenido totalmente. Hay muchos de esos, como el caso de, por ejemplo, los parques nacionales de Cutervo, que está en Cajamarca, el de Tingo María, por ejemplo, en la selva de Huánuco, el de Manu, que está entre Cusco y Madre de Dios, la Parque Nacional, por ejemplo, de Huascarán, ¿no? En Ancash. Tenemos la de Bagua, porque Madre de Dios, tenemos también la de
Cordillera Azul en San Martín, o el Alto Purús en Ucayali. Por ejemplo, aquí estamos viendo el Parque Nacional, por ejemplo, de Tingomaría, ¿no? Esa es la zona de la muy conocida Cueva de las Lechuzas, que está aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, así como esto, hay muchos parques nacionales que son importantes, hasta en las fronteras, como Huepí, por ejemplo, ¿no? Huepí, en la frontera con Loreto. Eso es en cuanto a los parques nacionales. Aquí está un ejemplo, ¿no? De la Cueva de la Lechuza, por ejemplo, es un parque nacional de Tingomaría. Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta que eh, no solamente es cuestión de, como les diría, de tener presente la creación y el turismo, sino cómo fomentar la conservación y qué interpretación histórica le podemos dar. ¿De acuerdo? A eso en cuanto a los parques nacionales. Ahora, tenemos santuarios nacionales. Los santuarios nacionales, por ejemplo, un santuario es también tiene una diversidad biológica muy relevante. Aquí se encuentran muchas especies, en cuanto a las tanto especies, en este caso, de aves, ¿no? Reptiles, animales muy importantes en los santuarios. Nos ayuda para descubrir las formaciones geológicas, eh, que tienen ya pues, un interés más científico, ¿no? También, ¿para qué se sirve? Para la investigación, también la parte educativa, el turismo. Y aquí se ha intervenido muy poco, o la intervención es mínima en los santuarios nacionales. Hay muchos santuarios, como los manglares de Tumbe, que está aquí el ejemplo, ¿no? Ahí miren ustedes los manglares de Tumbe muy, muy, muy conocidos. En vez de una arena de playa, miren ustedes cómo están los manglares ahí, de fuertes raíces, que se cruzan en las orillas del mar. Pero así como ellos tenemos, por ejemplo, la laguna de Mejía, ¿no? También puede ser la laguna de Mejía en Arequipa, los montes de Ampay, por ejemplo, en Apurímac. Tenemos, por ejemplo, también, por ejemplo, la Pampa Hermosa, está en Junín. Otro punto importante, la Tabaconas, Nambaye, por ejemplo, en Cajamarca, o la misma cordillera de Colán, la cordillera de Colán muy conocida en Amazonas, son santuarios nacionales en este caso. Eh, También, por ejemplo, el santuario de Guayay, muy conocido en Pascua, por si acaso Guayay. Eso sería en cuanto a los santuarios nacionales, ¿de acuerdo? Y tenemos los llamados santuarios históricos, así como Machu Picchu, santuarios históricos, ¿no? Que aquí son, sobre todo, se ve la parte del monumental, de alta arqueología histórica, que nos va a convenir a ustedes estudiar, donde se han desarrollado eventos históricos muy relevantes de nuestros inicios en la formación peruana, y también sirve como turismo, recreación, la investigación y el turismo. Aparte de Machu Picchu, que es un santuario histórico muy importante, tenemos el bosque de Poma, por ejemplo, en Lambayeque, o también el santuario de Chacamarca, en Junín, el mal llamado Pampa de Ayacucho, en Ayacucho. Digo mal llamado porque no es una pampa de Ayacucho, sino lo que debe ser es una llanura o meseta de Ayacucho, ¿no? Pero ya comúnmente se conoce como Pampa de Ayacucho. Eso con respecto a los santuarios. Tenemos, por ejemplo, las reservas nacionales. En reservas nacionales, aquí también hay, en esos lugares, hay varios ecosistemas, hay una gran diversidad biológica, ¿no? Hay un desarrollo alternativo, muy sostenible. Hay, por ejemplo, una flora, una fauna, eh, que hay que aprovecharla antes que desaparezca. Por ejemplo, el lago Titicaca tenemos la rana verde, ¿no? Muy conocido, la totora que hay ahí en el lago Titicaca, el suche, por ejemplo, ¿no? Que son muy importantes, pero así como es la reserva
nacional del lago Titicaca, tenemos la Pampa Galera, por ejemplo, en Ayacucho, la Pampa de Junín, eh, Paracas en Ica, por ejemplo, San Fernando también en Ica, aquí mismo en Lima, las Lomas de la Chay, por ejemplo, las Salinas, o las Salinas está en Arequipa, por ejemplo, ahí tenemos también, por ejemplo, Pucacuro, que le dicen en Loreto. Otra reserva nacional, por ejemplo, se tiene la de Tumbes, ¿no? Que está en Tumbes, el sistema de islas, islotes y puntas guaneras que hay en Piura, también está dentro de las reservas nacionales, en este caso. Luego tenemos, por ejemplo, los refugios de vida silvestre. ¿A qué se refiere? Aquí hay varias comunidades bióticas, que se puede llamar así. Aquí habitan especies muy importantes y que son a veces hasta raras, ¿no? Y que usamos, por ejemplo, la protección porque están amenazadas, ¿no? Esas especies, ¿no? Y tenemos que procurar que se reproduzcan, hay que cuidarlas, preservarlas. Aquí sí tiene que usarse un mantenimiento, pues, de recuperación de especies en su mismo hábitat, ¿no? Procurar que no se destruya eso. Y para que siga siendo también un campo turístico de recreación y también de educación. Mucho se está haciendo ahora para el hábitat y sobre todo estos cambios climatológicos que están habiendo en los ecosistemas perjudica un poco. Entre los refugios de vida silvestre, como ustedes ven acá, el bosque nublado de Udima, ¿no? Este bosque de Udima que está en Cajamarca, también tenemos la Quipampa, por ejemplo, en Lambayeque, o también cerca por acá, por ejemplo, se puede llamar a los pantanos de Villa, aquí en Lima, también tenemos en cuanto a refugios de vida silvestre. Luego tenemos las llamadas reservas paisajísticas. Las reservas paisajísticas son muy importantes en cuanto a también una comunidad biótica especial, pero tienen unas características muy sobresalientes. Forman una serie de accidentes geográficos importantes, tanto para el entorno, ¿no? La parte de la agricultura, cómo se usa en los recursos, e inclusive hasta la forma de utilizarlo como un aspecto no solamente turístico, sino de aprovechamiento de las aguas. Aquí tienen ustedes, están viendo acá el norte de Yauyos Cochas, por ejemplo, es una reserva paisajística muy importante, pero también tenemos, por ejemplo, la subcuenca de Cotahuasi, ¿no? En Arequipa, también está dentro de esas reservas paisajísticas. Luego tenemos algo importante también, las llamadas reservas comunales. Estas son las reservas comunales. Están viendo en la gráfica ustedes la reserva comunal de Purús, por ejemplo, una reserva comunal en la que aquí se practica un desarrollo de alternativa sostenible en este caso. Hay que tratar de mantener eso, sobre todo en los recursos de la flora, la fauna, los recursos hidrobiológicos, deben aprovecharse a lo máximo en esos sectores. Aquí también ya se ha planificado una manera de poder tener algo sostenible, permanente. Por eso que está prohibido el establecimiento de nuevos asentamientos o sectores urbanos, lo que puede llamarse aquí en invasiones, ¿no? Y, y ya se ha prohibido, se cuida ya, que no se habite mucho, porque si no se va a perder pues, esas reservas comunales, ¿no? Tiene que tener todo una programación. Es que imagínense, una reserva comunal es bonita cuando hay la comunidad es limitada, pues, ¿no? Un grupo, ¿no? Familias, en un centro de una reserva comunal se ve bien, pero si eso aumenta, imagínense, ya va a ser puras casas, puras familias y se pierde la parte de la flora, la fauna, esos recursos hidrobiológicos se va perdiendo, ¿no? Entonces debe controlarse eso, a eso me refiero, hay que controlar
Es bonito la población en medio de todas esas reservas comunales, pero poca población, pero pocas viviendas en otras palabras. Si aumenta, entonces ya le quita eh, ese sentido de una reserva comunal. Hay muchas llanescas, por ejemplo en Pasco, El Sira, en Ucayali, Amaracaí, por ejemplo en Madre de Dios, o por ejemplo la de Machihuenga, Cusco, Tuntanay en Amazonas, por ejemplo, Yacunay en Amazonas también, el, el Huimequi en Loreto, así como este Purús, son muy, muy importantes esas zonas, esas comunidades que están en lugares muy, muy, muy apreciables. Y luego tenemos jóvenes, por ejemplo, los bosques de protección. En los bosques de protección generalmente se forman en las grandes cuencas. Eh, Aquí hay una gran vegetación fuerte, bien enraizada, y que se evita pues que con la tala se pueda eh, destruir estos bosques de protección. Hay que usar mucho la flora, la fauna y los recursos hidrobiológicos. Esto sirve mucho para el turismo y se tiene que, se puede decir, controlar, no impedir, no, no es la cuestión de impedir tampoco, sino controlar la tala en esos lugares. Si bien es cierto, se tiene que usar la madera, se tiene que usar los árboles, pero también hay que ver en qué lugares y cómo reponer, ¿no? Para que siga los bosques, si no se destruyen los bosques. Pues. Hay que usar un uso formal, programado, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, la madera es importante, como repito, pero hay que tener una planificación de eso. No puede ser botar todo el bosque, imagínense, todo lo usamos para la madera, o sea, que es importante el tipo de madera, el cedro, el pino, caoba, todo, pero si destruimos todo, ¿no? Imagínense, ustedes saben cuántos años tienen que pasar para que sea un árbol que nos dé madera, muchos años. Entonces no podemos tampoco destruirlo de la noche a la mañana. Hay que tener toda una programación para eso. Los bosques de protección son muy importantes. Tenemos Puquio, por ejemplo, Puquio Santa Rosa, que está en La Libertad. Tenemos el Puy Puy, por ejemplo, en Junín. Muy importante el de San Martín de San Carlos, en Pasco, por ejemplo. Eh, los bosques de Pagaibamba, en Cajamarca, o de aquí el Alto Mayo, que ustedes ven acá, por ejemplo, este es Alto Mayo, está en San Martín. Hay, por ejemplo, en la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial, también en Cañete, hay bastante de estos bosques de protección. Entonces hay que procurar tener una política, ¿no?, adecuada para mantener estos bosques sí, son importantes. Luego tenemos jóvenes llamados cotos de caza, así cotos de caza. Eh, Aquí hay que tener mucho cuidado también en estos cotos de caza para, se puede decir, manejar, tener que eh, no permitir que haya una caza indiscriminada, ¿no? Hay que tratar de mantener sobre todo la fauna que es un poco, se puede decir hasta rara, una fauna especial, hay que conservarla. No se puede pues cazar así en forma discriminada totalmente, ¿no? Inclusive para alimentación. Si bien es cierto que alimentarse, pero todo con cierto criterio y propiedad, pues si no imagínense, como dicen por algunos ahí, hay que comer carne de llama, y si todos comen carne de llama, desaparecen las llamas, ¿y qué nos quedamos? Entonces todo tiene que ser planificado, ¿no? Entonces así también, en los cotos de caza, tenemos muchos lugares como el Angolo, por ejemplo, en Piura, el que están viendo acá esta imagen es el Sunchubamba que está en Cajamarca, sitio muy importante, ahí la muestra de lo que hay de los cotos de caza. Luego tenemos las zonas reservadas. Eh, Aquí sobresalen de antemano en las zonas reservadas la gran Huacachina, pues, que le llaman el oasis de América, Huacachina. Es
En este caso, eh, un oasis en medio de todo un arenal, en medio de un arenal, esa laguna, aparte turística, se puede decir, tiene mucha validez, la misma, el mismo fango que se forma ahí, lo utilizan mucho las personas, ¿no? Ah, para el cuerpo, y, bueno, en varias funciones que tienen ellos, ¿no? De acuerdo a las ideas y a la proporción que se use. Algunos dicen que es para el reuma, otro para la relación de la piel, los dolores articulares, de huesos y cosas por el estilo. Pero aparte de esos, eh, de esa forma medicinal, se puede decir así, es la forma turística, el paisaje, como ustedes ven ahí, Huacachina, ¿no? Pero así como eso hay varios, hay, por ejemplo, en Chancay, ¿no? Tienen ustedes los baños de Chancay, Chancay, los baños, no acá en el norte, ¿no? Me refiero a que está en Cajamarca. Por ejemplo, el río Nieva, por ejemplo, en Amazonas, también hay la Corre de Guayguas, en Huánuco, eh, las lomas de Ancón, también aquí en Lima. En Lima tenemos buenas, en Ancón, las lomas de Ancón, tenemos, por ejemplo, Illescas en Piura, las reservas de Cerro Capia en Puno, Yaguas en Loreto, son los fundamentales, ¿no? Que hay en este caso. Esas son las principales reservas que hay que tratar de, se puede decir, de aprovecharlas, pero como vuelvo a decir, ya está hasta constitucionalmente, o sea, legalmente hay que conservarlas. Hay que tener mucho tino para eso, pues hay dos instituciones grandes que les he mencionado que están para ese servicio. De acuerdo. Ustedes en el caso, digamos, ya campo preuniversitario, le estoy enviando a ustedes un archivo en el que le coloco todas, lo que le he explicado ahora, todas las reservas, todos los centros, los ejemplos que hay a nivel del Perú. Tenemos solamente unos 53 que ustedes tienen que procurar localizar. Eh, la parte del archivo que les he enviado, procuren ustedes, tienen ahí, entre las principales áreas naturales, he puesto ahí 57, entre lo que son parques nacionales, santuarios históricos, en lo que son reservas nacionales, las reservas paisajísticas, las reservas comunales, bosques de protección, cotos de caza, zonas reservadas, entre todo eso les he puesto 57. Y unos puntos suspensivos para que ustedes le pongan en qué departamento se encuentran. Practiquen eso porque al final les pongo también el mapa del Perú. Localicen con el mapa del Perú. Está el mapa del Perú por departamentos y ustedes lo que tienen que hacer es ubicar de acuerdo a la numeración cómo está, ¿no? Desde el punto número 1, por ejemplo, que les pongo ahí Cutervo, el número 1, por ejemplo, que está en Cajamarca, ustedes les ponen al costado Cajamarca, en el Parque Nacional de Cutervo, Cajamarca. O por ejemplo, como pueden ser el 51 que viene a ser Huepi, o Huepi, como le pueden llamar, eso está en la parte norte, más al norte del Perú, eso está en Loreto, ¿no? Entonces ustedes ponen Loreto, y así ustedes tienen ahí solamente 57 para que lo puedan ubicar, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, espero que puedan sacar provecho a esta parte, pongan el interés. Y hay algunos puntos, como yo les he mencionado, a veces en geografía hay que memorizar algunos centros importantes. ¿De acuerdo? Bien, gracias por su atención, jóvenes. Será hasta la próxima semana nos encontramos.